El Senado prepara iniciativas de transparencia para sacarlas este mes que reglamentan la reforma constitucional y por primera vez incluyen a partidos y sindicatos. Esta es una materia en la que se ha legislado sucesivamente desde principios de la década pasada con el propósito de usar o utilizar la transparencia para combatir la corrupción. Sin embargo, en más de una década la corrupción no solo no ha bajado, sino se ha mantenido y en algunos rankings internacionales estamos por arriba. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué esta vez sí van a ayudar a combatir este mal endémico en el país? Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y regresamos a la mesa a tener nuestro debate con un legislador y un representante de la sociedad civil. La reforma constitucional de transparencia y acceso a la información ha sido señalada como un avance importante para modificar la forma de ejercer el poder en el país, porque el derecho a saber qué hace la autoridad es condición para la rendición de cuentas y combatir la corrupción. El Senado trabaja para aprobar este mes un paquete de iniciativas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Archivos y Datos Personales, que reglamentan la forma constitucional y crear un sistema nacional de rendición de cuentas. Esta dio autonomía constitucional al IFAI y facultades para conocer negativas de acceso a los estados a peticiones ciudadanas, pero la forma en que se reglamentarán aún dependen de la elaboración de las leyes secundarias. En el proceso han participado organizaciones civiles a través de un grupo para la redacción de la legislación. Los legisladores han ofrecido que la reglamentación no reduzca los alcances de la reforma constitucional, pero como se sabe, todo está en los detalles. ¿Por qué la transparencia no ha servido para bajar la corrupción? ¿Qué papel tendrá el IFAI? ¿Qué significa la participación de la sociedad civil en la elaboración de las leyes? Posiciones. Número 1. La senadora del PRI, Arely Gómez, explicó que los principales insumos para elaborar los proyectos serán las propuestas presentadas por agrupaciones de la sociedad civil, especializadas en rendición de cuentas y el IFAI. Número 2. El perredista Alejandro Encinas confió en que la coadyuvancia de los ciudadanos y el acuerdo entre los legisladores para elaborar las reformas secundarias permitan avanzar en la transparencia y no dar marcha atrás como ha ocurrido en otras reformas. Tendremos que apegarnos estrictamente a lo establecido en la Constitución para no tener ningún retroceso, como lo hemos visto en otras reformas constitucionales que, al momento de avanzar en la ley reglamentaria, se pierden muchos de los avances que se habían logrado, indicó. Número 3. Gabriela Morales, de México Infórmate, consideró que la nueva legislación deberá cuidar el equilibrio para ser exhaustiva sin llegar a la sobreregulación. Número 4. Lourdes Morales, de la Red de la Rendición de Cuentas, demandó que se precise el rol del IFAI, si será un actor que oriente y coordina el sistema de transparencia, un regulador que emita lineamientos, un juez que marque la pauta. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a entrarle a este tema de la transparencia. El Senado está preparando un paquete legislativo para reglamentar la reforma constitucional y la pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿por qué hoy sí, por qué ahora sí van a servir estos instrumentos para combatir la corrupción cuando en anteriores oportunidades es una materia en la que se ha legislado sucesivamente en la última década, como le decía al inicio del programa? Y para hablar de este tema me van a acompañar la maestra Ana Cristina Ruelas. Ella es representante del colectivo por la transparencia y está a punto de incorporarse también con nosotros la senadora Arely Gómez del PRI. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, por invitarme. Ana Cristina, muchas gracias. Y ya arranco con la pregunta que acabo de plantear. El inicio de las leyes de transparencia despertaron una enorme expectativa por reducir la corrupción. Sin embargo, eso no se ha logrado. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué estas leyes sí? ¿Por qué la reforma constitucional sí? ¿Por qué la ley general sí? Como mencionas, este ha sido un proceso complicado de tapar baches, ¿no? Desde el principio, desde el 2007, se reformó la Constitución, el artículo 6º de la Constitución para garantizar el derecho de acceso a la información, pero no fue suficiente. Había diversas asimetrías entre los estados. En Chiapas tenías menos derecho a la información de lo que tienes en el Distrito Federal y esto hacía muy complicado el ejercicio del derecho de acceso a la información para todos los ciudadanos mexicanos. La intención de la reforma que se aprobó en febrero de 2014 es precisamente eliminar estas asimetrías, darle la autonomía y la fortaleza al Instituto Federal de Transparencia
para que pueda maximizar la protección del derecho y garantizar efectivamente la protección del derecho. Y ahora la ley general lo que trata o lo que intenta es que efectivamente este derecho se potencialice, es decir, que alcance el potencial democrático del ejercicio de otros derechos humanos. El ejercicio del derecho al acceso a la información es una herramienta para que todos los ciudadanos, como dices, no solamente es cuestión de corrupción, es una cuestión de que si tú tienes más información, vas a ser capaz de ejercer otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, vas a poder solicitar la rendición de cuentas de tus funcionarios, vas a poder ver cuáles son las sanciones a las que han sido acreedores si fueron partícipes de actos de corrupción. Entonces, en este sentido es que es tan importante en un contexto como el que nos encontramos ahora en México, en el que hay diversas pues males, ¿no? Que la ciudadanía participe en la toma de decisiones y conozca ese proceso. Hay un par de conceptos que acabas de poner sobre la mesa, déjame llevárselos. Se incorpora con nosotros la senadora Arely Gómez. Arely, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Pepe, gusto en estar aquí contigo. Empiezo, te cuento la pregunta que le acabo de hacer hace un segundo a Ana Cristina, y es ¿por qué ahora sí van a servir estas leyes para combatir la corrupción? Ella pone sobre la mesa dos cosas. Dice, las anteriores reformas que se habían producido habían servido sobre todo para tapar baches, y esta además, ya me lo contestarás tú, trata de acabar un poco, de superar las asimetrías, y me entiendo que está refiriendo sobre todo a los estados. ¿Cuál es tu punto, Arely? Bueno, mi punto es que esta reforma que se aprobó en esta legislatura es una reforma de gran calado. El presidente Enrique Peña Nieto, desde antes de tomar posesión, entrega al grupo parlamentario del PRI y del Verde una reforma al artículo 6º constitucional de gran calado en materia de transparencia, reforma que se analiza por estos grupos parlamentarios y con el consenso de los demás grupos se hace realmente una reforma constitucional al artículo 6º, que ¿qué es lo principal de esta reforma? Se amplían los sujetos obligados. Esto es lo que la hace de gran importancia. Ya no solo tenemos ahorita, actualmente, como estaba antes, ya no está única y exclusivamente lo que era correspondiente a la Administración Pública Federal. ¿Incluyes partidos y sindicatos? Incluimos partidos, sindicatos, incluimos Poder Judicial, incluimos Poder Legislativo, incluimos todos los organismos autónomos y en realidad incluimos a cualquier asociación o sociedad o organización que reciba dinero público. Y por otro lado también es para los 3 niveles de gobierno. Entonces ya no nos quedamos únicamente en el nivel federal, sino que nos vamos al nivel estatal y municipal. Y también con esta reforma se crea y nace el Sistema Nacional de Transparencia. Es interesante lo que estás diciendo porque, a ver, hace un momento mencionaban que trataban de tapar baches, pero eran baches enormes porque buena parte de los señalamientos sobre corrupción estaban concentrados en sindicatos, partidos políticos, poder legislativo, que era bastante opaco, es bastante opaco, y los estados, gobiernos estatales. ¿Cómo van a lograr entrar a fondo en estas instancias? Bueno, precisamente al aprobarse esta reforma constitucional, en los artículos transitorios, ahí se dispone que se deben de, tenemos que hacer todo el andamiaje jurídico, que es la elaboración de la legislación secundaria. Entonces, en este momento nos encontramos en el grupo redactor donde Ana Cristina forma parte. Es un grupo redactor que es algo innovador en el Senado de la República, porque el senador Alejandro Encinas del PRD, la senadora Laura Rojas del PAN, el senador Pablo Escudero del Verde y tu persona, coordinamos este grupo redactor. Este grupo redactor también se unieron otros senadores de otros partidos, como el senador Zoé Robledo, Marcela Torres Peinbert, en fin, tenemos otros senadores y
también incluimos a la sociedad civil. Entonces tenemos México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia. 3 grandes grupos de la sociedad civil que han estado trabajando en 18 sesiones que han tenido un promedio de duración no menor de 8 horas y alrededor de 12, 18 sesiones tratando de ver, primero se hizo un problemario, después del problemario ya se fueron analizando propuestas que teníamos de reformas y se llegó a la redacción, que ahorita comentábamos Ana Cristina y yo, a la redacción de un texto de suma importancia en cuanto es a la Ley General de Transparencia y a la Ley General de Protección de Datos Personales. No tengo duda que es un avance y además digamos algo inusual la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para entrarle a la redacción. ¿Y ustedes qué proponen o qué se propuso desde la sociedad civil para entrarle directamente a transparentar a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes? Bueno, quiero mencionar que una de las grandes, como ya mencionó la senadora, uno de los grandes retos era eliminar los regímenes de excepción, precisamente con los sujetos obligados. Una de las de los grandes logros de esta reforma constitucional fue incluir a los sindicatos, los partidos políticos, los fondos y fideicomisos públicos y las personas físicas y morales que ejercen y reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad, que creo que amplía muchísimo la posibilidad de ejercer este derecho. Antes se tenía que triangular la información a través del Instituto Federal Electoral para obtener la información de partidos políticos, tenías que pedir directamente. Sí, era indirecto. Era indirecto y era muy complicado. Ahora lo que tal como lo dice la senadora, que creo que es muy importante, es este grupo redactor ha tratado de generar consensos para maximizar la protección del derecho, y esta ley general lo que busca es que el Sistema Nacional de Acceso a la Información garantice que todos los ciudadanos, desde los municipios y los estados hasta la federación, puedan ejercer el derecho a acceso a la información en el mismo nivel. Déjame aterrizarlo en un ejemplo muy concreto. En tal estado, en Tabasco, le niegan la información a un ciudadano. ¿Qué hace o qué puede o qué va a hacer el IFAI? ¿Va a traer? ¿Va a reconvenir? ¿Qué va a hacer? Bueno, hay varias posibilidades y por eso en esta ley general lo que se está ahorita poniendo en primer lugar son las bases generales y los principios que van a ser el piso común para todo este gran sistema nacional. Por otro lado, tendremos que ya se está empezando a hacer adecuaciones, armonización de la Ley Federal de Transparencia y de Protección de Datos, y por consiguiente los estados tendrán que tener su legislación local. Pero ¿esto qué significa? Que todos tendrán que tener los mismos principios y las mismas bases sólidas, y donde tendrá que haber un camino común para procesar todos estos temas. Pero eso es un punto en el que ya hay consenso. ¿Cómo le van a entrar con los estados? Sí, bueno. Sí, ¿cuál va a ser el mecanismo para operar, digamos, la atracción de las negativas? La atracción del instituto se está planteando como un mecanismo de aquellos casos notorios, ¿no? Para la atracción. Importancia, de importancia y trascendencia, porque también es importante destacar aquí que no queremos debilitar a los órganos garantes estatales. Ellos son los que deberían de fungir como el puente de información entre el sujeto obligado y el ciudadano. Y hoy por hoy no lo están haciendo, pero tampoco tenemos que fortalecerlos y tenemos que fortalecer su autonomía y su especialidad, y no podemos hacerlo a través de tú no puedes, entonces yo lo agarro. Pero a ver, en los últimos 10 años los casos han sido ilustrativos. Solamente pienso en el Distrito Federal, información sobre los segundos pisos, sobre el padrón de beneficiarios de los programas sociales. Nada de eso se conoció. Ahora, a través de la nueva ley, va a poder obligarse al InfoDF a entregarla al IFAI. Bueno, si estamos hablando, como lo estás mencionando ahorita, de casos de verdadera importancia y trascendencia, entonces, fortaleciendo a los estados y respetando la soberanía estatal, que de eso se trata la legislación general, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaríamos que en determinados casos, cuando ya se hubieran agotado las instancias para que el Instituto Estatal Electoral, el órgano garante,
diera la información, se pudiera ejercer una facultad de atracción. Pero la verdad es que ya habíamos mencionado el caso del Distrito Federal, donde informaciones tan relevantes y tan notorias, que es el criterio que se está poniendo ahora en la ley general, como el segundo piso, la supervía y más recientemente la línea 12 del metro, la catástrofe esa, nunca recibimos la información, y eso evidentemente ahuyenta a quien ejerce el derecho, pues que es el ciudadano. Pero íbamos a entrarle al tema del IFAI, y ahí también traemos omisiones, como por ejemplo las peticiones de información relacionadas con los derechos humanos. Sí. A ver, ¿cómo vamos a corregir eso? O sea, bueno, hay que aclarar, el IFAI, el nuevo IFAI ha tenido una gran falla. Uno, no adoptar la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. El IFETEL. Exactamente. Ajá. Esta ha sido la falla más grande del IFAI hacia la sociedad, ya que es el garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y la privacidad. Entonces, el nuevo IFAI ahorita todavía está por verse cómo resuelven en diversas solicitudes de información o recursos de revisión, pero lo más importante es que el viejo IFAI tenía un rezago, o el último pleno del IFAI tenía una grave crisis en temas relacionados con la seguridad. Los temas relacionados con seguridad o con violaciones a derechos humanos habían sido totalmente reservados, y por ejemplo pongo el caso de el acceso a la información sobre la averiguación previa de la masacre de San Fernando, ¿no? El viejo IFAI reservó toda la información, dijo que no era competente para declarar a través del acceso a la información posibles violaciones graves a derechos humanos, y que por lo tanto se deslindaba del juego y entonces declaraba la reserva total. Incluso puso una demanda en contra de los ciudadanos, ¿no? O sea, porque el juez nos otorgó el amparo y ellos, el IFAI dice no, voy en contra, y se fue a revisión, y ahora está el caso en la Suprema Corte de Justicia. A ver, aquí hay una afirmación que traigo con la senadora. Arely, tú compartirías, el nuevo IFAI tiene poco tiempo de haberse integrado después de la reforma constitucional, ¿compartirías que ha tenido una gran falla, por ejemplo, en el caso de no haber presentado la controversia en el caso de la ley el caso de IFETEL? Mira, yo aquí considero que el IFAI es un instituto nuevo. Los consejeros son personas, tú estuviste ahí presente, sí, son personas de gran experiencia, de gran carrera en estos temas de transparencia. Entonces sí, realmente son personas conocedoras de la materia. En cuanto al tema de la geolocalización... ¿Pero ves cierta inexperiencia? No, yo absolutamente. O sea, sí experiencia, pero... Digamos, yo veo que tiene experiencia, ahí. Más bien es el reacomodo de lo que es trabajar en un cuerpo colegiado de tal magnitud, porque llegan a un cuerpo colegiado que no es el IFAI anterior, ya es un IFAI con todas estas atribuciones que, si bien aún no tenemos las leyes, la legislación secundaria, pero ya traen toda esta gran responsabilidad y llegan a organizarse entre ellos para empezar sus trabajos. Pero tenemos presidentes de comisiones anteriores como InfoDF. Óscar sí. Guerra es una persona de probada experiencia, presidente de la Comaip, expresidente. Tenemos a Eugenio Monterrey, lo mismo, expresidente de órgano local. La presidenta Jimena Puente, expresidenta también de órgano local. Tenemos a Patricia Cursein, una mujer del nivel más alto en la academia y sobre todo también con una formación jurídica y profesional impresionante. Pero ¿te vas a referir a la geolocalización? Y entonces al tema de geolocalización, yo lo que veo... ¿A qué atribuyes? ¿Es una falla o yo ahí lo que veo es que eso, siempre en estas decisiones judiciales puede haber las dos caras de la moneda. De un lado y del otro. En el tema de la geolocalización, como nosotros en el Código Nacional de Procedimientos Penales trabajamos mucho este tema de la geolocalización, y luego en la Corte hubo un pronunciamiento en enero de este año donde señala la Suprema Corte realmente cómo se debe de manejar el tema de la geolocalización. Nosotros tratamos en el Código Nacional de incluir eso, pero como ya estaba en diputados, ya preferimos no moverle. Se presenta una acción de inconstitucionalidad precisamente por el IFAI y porque está ahorita en suspenso, pero como que era un tema
que ahorita, al verlo reflejado también en esta legislación, que ya no fue del Código, pero que fue del IFETEL, está en las dos vertientes. Entonces, yo creo, para mí no fue una falla, tenían los fundamentos jurídicos muy bien estructurados, pero pues ahí es el tema de que cada quien lo ve desde su punto de vista y de su ángulo, ¿no? En todo caso, dice la senadora, un problema de interpretación. Ustedes comparten o tienen, o tienen una visión, digamos, distinta sobre la actuación del nuevo IFAI. Bueno, desde este punto de vista, en este específico caso, creemos que la interpretación le tocaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir específicamente si el artículo de la ley Telecom era constitucional o inconstitucional, era de la Suprema Corte. En este caso, para nosotros es muy importante que el IFAI se tome el papel de garante de derecho de acceso a la información y de protección de datos. Precisamente este es un tema que hemos hecho mucho hincapié ahora durante la redacción de la ley general. La confrontación constante en la que se encuentra el acceso a la información y la protección de datos personales es algo que el IFAI va a tener que manejar muy bien a través de una ponderación caso por caso de derechos. ¿Siente, senadora, que el IFAI está apegándose a los criterios, como dice, de garante de los derechos en casos, digamos, espinosos como esos? Bueno, no han tenido ahorita casos tan espinosos, salvo este tema que mencionas, y creo que todos los demás casos los han manejado realmente de una manera muy profesional y como órgano garante, que es ponderar los derechos entre el acceso a la información y la protección de datos personales, ¿verdad? Y manejar la acción de inconstitucionalidad en este caso ya como un caso de excepción, ¿verdad? La Corte ya se había definido en un caso anterior en cuanto a la geolocalización. Entonces yo eso considero. Ahí voy hacia el fin del programa y déjenme insistir sobre un punto, que es, en efecto, no vamos a hablar, digamos, de personas, porque no se trata de personas, pero sí, por ejemplo, de estados. Los estados, por ejemplo, el Estado de México o incluso el Distrito Federal u otros, no son los que se han caracterizado por ser el de los más transparentes. No. ¿Cómo se va a manejar para abrir la información con las nuevas facultades que tiene el nuevo IFAI y en qué vamos a convertir el IFAI? ¿Va a dar directrices? ¿Se va a convertir en un juez? ¿Va a ser un coordinador? ¿Cómo va a operar con respecto de los estados para abrir la información en los estados? Se está conformando un sistema nacional conformado por los presidentes de cada uno de los órganos garantes de los estados y el IFAI, obviamente. Entonces, estos órganos garantes son los que emiten lineamientos de cómo se va a trabajar en todos los estados. Pero lo que creo que es muy importante decir aquí es que el ejercicio del derecho de acceso a la información no va a cambiar si los ciudadanos no empiezan a ejercerlo. Hasta ahorita, el 69% de los mexicanos no saben que pueden preguntar a sus gobiernos ni cómo preguntar. Esto de acuerdo al INEGI. Entonces, la gran batalla aquí es lograr que los órganos garantes y los sujetos obligados empiecen a promocionar el ejercicio del derecho de acceso a la información en las comunidades en situación de vulnerabilidad, que le empiecen a entrar a otros temas, porque ahorita todo es a través de internet, pero hay comunidades aquí que no se puede. ¿Ese es el reto, Arely? Ese es el reto, dar a conocer. Unos promotores y unos coordinadores. Dar a conocer, porque toda esta reforma es para el ciudadano, ¿verdad? Para que tengan una mejor rendición de cuentas, para que sepan en qué se está gastando su dinero y efectivamente, ahora, un recurso, ahorita también lo que tenemos en este gran sistema nacional es no solo la facultad de atracción que puede ejercer el IFAI, sino también tenemos que va a haber una segunda instancia, donde el ciudadano puede pedir una segunda instancia si el órgano garante estatal no le da la respuesta. Es decir, acudir directamente al IFAI saltándose a su órgano local que eso una vez que fue rechazado. Exactamente, entonces tenemos esas ventajas. Hay muchas ventajas que ahora que ya esté esta ley, que como tú sabes y te agradezco, se formó un grupo de especialistas, 20 especialistas que durante una semana estuvieron revisando estas iniciativas y que el día de mañana terminamos por recibir ya todas las propuestas para incorporarlas a
estas dos grandes iniciativas. ¿Y la promesa de tener la ley en noviembre? Absoluta. Bueno, pues muchas gracias a los dos, se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias a la senadora del PRI, Arely Gómez, y muchas gracias a Ana Cristina Ruelas, del colectivo por la transparencia, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásalo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.